Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Víctor Hernando Macías Ramírez y el día de hoy les voy a compartir un poco el uso del programa estadístico RStudio. Esto en el marco del Seminario Ambientes Computacionales para Aprender Matemáticas, orientado por el profesor Jimmy Alexander Moreno Castro, de la Maestría en Didáctica de la Matemática, perteneciente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El lenguaje R es un lenguaje de software libre que se está utilizando de manera intensiva en este momento. Es muy común para la computación estadística y gráfica. Fue creado en Nueva Zelanda en el año de 1992 por dos ingenieros, Ross Ijaka y Robert Gentle. Lo primero que debemos hacer es instalar R del sitio www.rproject.org, en mi caso de la versión Windows, que es el sistema operativo que tiene mi computador. Y ahí aparece Mac y Linux para los que tengan estos sistemas operativos. Posterior a esta instalación, haremos la descarga de RStudio del sitio oficial, www.rstudio.com, ahí donde está el enlace. Y una vez tengamos eso, entonces vamos a importar un archivo en Excel. Vamos a instalar una librería que nos permita hacer un diagrama de caja y un análisis de varianza. Vamos entonces a hacer eso. Aquí también está pues la bibliografía. Entonces lo primero que hacemos es abrir el RStudio y aquí donde dice File en la parte superior izquierda le vamos a decir nuevo archivo. Usted lo puede hacer en un RScript directamente o trabajar en una notebook, ¿sí? Que es como un cuadernillo en PDF. Aquí podemos borrar todo esto. Este cuadernillo en PDF entonces tiene aquí estas líneas grises, son las líneas donde yo puedo escribir los códigos. Vamos a guardarlo en mis documentos en la carpeta segundo corte y lo vamos a llamar como actividad. eh, Actividad, así lo vamos a llamar. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos venimos a este sitio que se llama Files y aquí hay unos punticos a la derecha. Usted si tiene su archivo en mis documentos o bueno, donde usted lo tenga, ¿cierto? En mi caso yo ya lo tengo aquí en mis documentos y vamos a buscarlo. Se llama en mis documentos y se llama segundo corte. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo el archivo, ¿cierto? Aquí ya pues me lo abre. Y aquí tengo el archivo que se llama población, que está en Excel. Le digo import dataset. Ahí lo podemos ver. Ahorita lo vamos a revisar con más calma. Y entonces me vengo aquí donde dice more y me bajo hasta set at word directory para que él me regale una línea de código directa que me lleve ahí a mis documentos, carpeta segundo corte, archivo población. Me vengo aquí nuevamente a mi notebook, pego esa línea de código, corro y luego aquí en C, en este icono verde, despliego y le digo R, me regala otra línea de código y aquí le voy a decir view población, es decir, que me deje ver el archivo población. Entonces me lo está leyendo perfectamente. Regreso acá, le doy otra línea de código y voy a utilizar un comando que se llama attach población para poder ingresar directamente al archivo y no tener dificultades más adelante durante todo el proceso. Ahí me lo está leyendo. Luego le va a pedir que me lea las variables. Entonces le voy a decir names población. Y entonces ustedes van a observar acá que me está diciendo qué variables hay. Hay una columna que es el número, la facultad, el sexo, el número de hermanos, libros leídos, promedio en matemáticas, si trabaja, la calificación en el ICFES, la edad, la estatura y el peso. Entonces vamos a tomar dos de ellas, por ejemplo, facultad, y vamos a ver qué clase de variable es facultad. Entonces le decimos class, digitamos aquí, él nos completa, facultad, y nos dice que es una variable factor, ¿cierto? Es decir, que es una variable que está categorizada ya, y entonces la puedo comparar con otra variable que puede ser, por ejemplo, el promedio en matemáticas, ¿cierto? Promedio en matemáticas. Entonces le vamos a decir acá class eh, promedio matemáticas.
¿sí? Y entonces miren ustedes que aquí nos dice que es numérica, ¿cierto? Ahora bien, hay variables que cuando no están como debe ser, es decir, de acuerdo a la naturaleza de la variable, hay que transformarlas. Por ejemplo, miremos la variable sexo, ¿sí? Ya está porque yo ya había transformado la variable facultad, pero miremos la variable sexo. Y entonces le vamos a decir class, que nos diga la clase de variable que es sexo. Y nos dice que sexo es numérica. Entonces, si usted viene aquí a la variable, mira sexo, mire que él dice que es numérica es porque está categorizada en uno y 2, ¿cierto? Entonces, si yo voy a trabajar así, no me va a funcionar. Debo convertirla en una variable carácter, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros vamos a transformarla. Entonces, para ello, yo ya tenía aquí una transformación que había hecho, que era de la variable facultad, pero entonces vamos a transformar la variable sexo. Entonces venimos aquí a R, pegamos y entonces aquí le vamos a decir sexo, está con mayúscula la S, hay que tener cuidado de toda la nomenclatura. La vamos a convertir en una variable factor, aquí vamos a decir que es sexo, que tiene dos niveles, uno y 2, y labels van a ser también 2, ¿cierto? Esos labels van a ser hombre, cierro comillas, coma, abro comillas, mujer. Y aquí al final cierro la línea de código con, como la empecé, sexo. Y entonces miren ustedes que unos y doses se van a convertir en hombre-mujer, en hombre-mujer, y así podré yo hacer estudios comparativos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué sucede con el rendimiento entre las facultades, por ejemplo. Entonces para ello vamos a crear una línea de código y aquí vamos a insertar una librería, vamos a hacer library, vamos a correr una librería que se llama Rapport Tools. Entonces me vengo aquí a Package, le doy a instalar y le doy Rapport Tools. Miren, acá está. Yo ya la tengo instalada, pero si usted no la ha instalado, entonces debe darle acá, si no, pues simplemente digita el nombre aquí en el paréntesis, la corre y ya tenemos la librería para trabajar. Una vez tenemos esa librería, entonces con esta librería podemos hacer diagramas de caja y bigotes, como se conoce, aquí se llaman box plot. Entonces, box plot lo vamos a hacer entre eh, promedio matemáticas, está con mayúscula, aquí está, y lo vamos a relacionar con facultad, entonces voy a necesitar una virgulilla, aquí tengo una porque mi teclado está desconfigurado, y la vamos a relacionar con el objeto facultad. Mira que ya él me completa. Y entonces miren ustedes que el análisis exploratorio aparentemente no hay muchas diferencias significativas, sin embargo usted puede ver que aquí hay un estudiante que sacó muy bajito en ingeniería en el promedio en matemáticas y en economía dos valores muy bajitos que pueden afectar el promedio, por ejemplo. Entonces, luego, para darle a esto, digamos, un nivel estadístico más elevado, vamos a hacer un análisis inferencial y entonces vamos a hacer un análisis ANOVA. Para ese análisis ANOVA, entonces vamos a digitar el comando A o B y en ese comando A o B vamos a insertar en ese paréntesis el promedio en calificaciones matemáticas por facultad, ¿cierto? Y entonces lo vamos a meter acá. Y aquí entonces nos saca primero la suma de los cuadrados, los grados de libertad que se pierden, la suma de los residuales. Y con esto ya puedo entonces yo crear un objeto que se llame ANOVA. Y dentro de ese objeto ANOVA eh, lo vamos a hacer igual, ese objeto ANOVA lo vamos a hacer igual a A o B. A o B.
PRON Matemáticas versus la facultad. Y le decimos que nos haga un summary, es decir, un resumen de las de el ANOVA, es decir, que nos dé un resumen de la comparación de las medias y que nos dice que por facultad no se presentan diferencias significativas. ¿Por qué lo sabemos? Que miren que el p-valor, este de acá nos da 0,862, entonces se acepta la hipótesis nula. Si nos diera menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y habría evidencia para decir que hay diferencias significativas, pero también podemos trabajar la prueba de Tukey para que nos muestre si hay diferencias por facultad, ¿cierto? Y entonces aquí nos muestra los pares y mire que compara ingeniería y medicina, economía e ingeniería. Aquí están las diferencias, pero miremos que estas diferencias caen dentro de estos límites inferior y superior y el p-valor nos sigue siendo mayor a 0,05, es decir, no hay diferencias significativas. Esto era lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención.